se ha hablado sobre el censo también, que este es uno de los temas que concita la atención de todo el país. Y allí, les leo textualmente, una comisión técnica a la cabeza del INE socializará aspectos técnicos del Censo Nacional de Población y Vivienda en cada departamento con los equipos técnicos de los gobiernos autónomos municipales de ciudades y capitales, el Alto, asociaciones departamentales de municipios, universidades del sistema público, quienes podrán realizar sugerencias y aportes técnicos. El Ministerio de Planificación del Desarrollo dará a conocer el cronograma de visitas departamentales en la primera semana del mes de agosto. ¿Qué es lo importante acá? Los alcaldes han expresado, y en esto había una coincidencia generalizada, han expresado su criterio de que les falta información de orden técnico. Y ahí el presidente ha sido muy claro. No tengo ningún inconveniente en que nuestro Instituto Nacional de Estadística visite a todas estas instancias que acabo de mencionar y demos a conocer información técnica, con comisiones técnicas también que ellos van a conformar para poder conocer a detalle lo que significa la construcción de todo este proceso. Bueno, don Jorge, bienvenido. Creo que de momento es importante ver que diferentes sectores se están reuniendo para llegar a un consenso, pero lo que no conocemos hasta el momento es el consenso. Se habla con cívicos que tienen 10 días para proponer una fecha, alcaldes de insuficiencia de información, pero después de tener estas reuniones, ¿se tiene una fecha estimada? ¿Se va a modificar el 2024? Lo que sucede es que el censo no es solamente todo este proceso, no lo podemos reducir únicamente a una fecha en específico. Y sin conocer todos estos detalles técnicos, que si ustedes me permiten yo les explico uno de varios para que no se ha comentado acá, para que verdaderamente vean que no es tan simple como decir se hace en 6 meses o tomamos 6 meses más o 6 meses menos. No es una cuestión tan simple como esa. Entonces, acá lo importante primero es que se pueda conocer de manera técnica en todo el país, en cada una de las regiones, en las ciudades, en las áreas rurales, en las áreas periurbanas, etcétera. Esto es lo importante para que sepamos de qué estamos hablando, que ese es uno de los elementos centrales. Y esto lo estamos haciendo con todas las instituciones que forman parte de la territorialidad autonómica que tiene nuestro país, municipios, gobernaciones, también universidades. Esto es importante. Ya después, por supuesto, si comités cívicos quieren caminar por otro lado como una cuestión nuevamente de advertencias y lo que acabamos de escuchar, de decir el gobierno tiene que obedecer, eso no es un diálogo, no está en la esencia de lo que el día de hoy hemos podido avanzar de manera importante. Bueno, es decir que entonces no hay un plazo para poder realizar todo este proceso de socialización que va a empezar en agosto. Son dos las conclusiones también que se han arribado el día de hoy. Lo primero, despolitizar el censo. Despolitizar. Y esto de los ultimátums y las combinatorias y las fechas fatales es parte de un proceso de politización que se ha tenido en este tiempo. Despolitizar el censo significa que hablemos, la segunda conclusión, técnicamente de lo que es todo este proceso. Y a partir de ahí no hay fechas con imposición. A partir de esto, lo importante es mirar cuáles son todos y cada uno de los pasos que se requiere con el censo, comprender técnicamente qué significa aquello y establecer ahí sí participaciones, acompañamientos y la mirada del momento en el que se realizará este hecho censal. Bueno, creo que es muy importante también socializar que temas urgentes como los limítrofes, por ejemplo, en La Paz, se podrían solucionar con la cartografía en el censo. Y tengo entendido que los alcaldes no estaban presentando los documentos necesarios para que solucionen ese tema. No sé si lo están analizando también, porque en el tema paceño lleva pues muchos años de data este problema limítrofe entre algunos municipios. Hemos hecho una referencia al tema de los límites, porque alguien dijo por ahí de que no era importante el tema de los límites para que se lleve adelante el censo. Hemos explicado que es fundamental. Porque en las distintas poblaciones y municipios hay algo que se llama un factor de pertenencia. Gente que quiere ser censada en un espacio territorial
pero que en los hechos vive en otro distinto. O municipios que quieren tener a una mayor cantidad de población porque entienden que esto es sinónimo de mayores recursos, pero que en las delimitaciones eso no está claro o no les pertenece. Entonces, el INE no establece límites, el INE solamente toma poblaciones y toma viviendas. Y ya, por lo tanto, las delimitaciones, las demarcaciones que no las realiza el INE, es una cuestión de que los municipios lo puedan consensuar sí con el Instituto Nacional de Estadística y entre ellos también. Entonces los límites son ahí muy importantes, porque si no después usted va a tener, al momento de llevar adelante políticas públicas, redistribuciones, etcétera, va a tener un conflicto y significa que no hemos avanzado en ello. Pues ahora hablemos también, por favor, el tema de la compensación, que era una propuesta de la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copem. Lo hemos escuchado decir que va a haber una reformulación al presupuesto general del Estado. El presidente les ha dicho que tiene para ellos una buena noticia, que a partir del mes de agosto se van a empezar a mejorar los ingresos por coparticipación tributaria, porque la economía del país ha tomado un ritmo ya de crecimiento, hay mayor actividad económica, hay reactivación y ello permite captar una mayor cantidad de tributos. Y esos tributos pasan en forma de coparticipación a los distintos municipios. Por ahí los municipios van a tener mayores recursos. Y también por el tema del IDH van a empezar a recibir un incremento de recursos que va a aliviar la situación que ellos han expresado, es compleja y de angustia en algunos municipios, para que puedan tener recursos de inversión, etcétera. Entonces, esto va a estar, tiene que tener un marco legal, y esto se va a dar a partir de la reformulación del presupuesto general del Estado en el mes de agosto. Ahí había una buena noticia. Bueno, hay dos factores que yo quisiera revisar para que la gente lo entienda a cabalidad. Evidentemente son dos criterios bien polarizados. El primero, que habla del crecimiento demográfico en Santa Cruz, que al no realizarse el censo el año 2023 o realizarse el año 2024, estarían perdiendo dinero. Por otro lado, el presidente dice, no necesariamente el crecimiento demográfico significa que la región recibiría más plata del Estado. ¿Cuál es la realidad entre estos dos criterios que evidentemente están polarizados, para que la gente lo sepa y entienda a cabalidad la importancia del tiempo para realizarse el censo? En una mirada economista del censo, que es uno de los aspectos que se ha distorsionado, pues se quiere señalar de que de forma inmediata se tiene que realizar, porque también de forma inmediata se pueden tener más recursos. Pero el hecho real es como ha expresado el presidente, tiene razón ahí el presidente de manera clara, y hoy día lo ha dicho y lo ha mencionado a todos los alcaldes. Hay que desmitificar aquello de que el censo de forma automática al crecimiento de un departamento le significa mayores recursos. Son muchos los departamentos que han crecido en población. Para poder realizar esa distribución, pues unos van a ganar y otros van a perder. Si uno creció, por poner un ejemplo, el 300% y otro creció solamente el 150%, pues este de 150 se ve afectado porque hay que dar mayores recursos a este otro. Entonces, solamente intentar hablar sobre la distribución económica y perder la esencia de lo que significa el censo, que no es otra que conocer a detalle cómo vivimos nosotros en nuestras unidades de vivienda y cuál es la calidad de vida que tenemos, y un conjunto de factores que se van a preguntar, pues se deja de lado esto, se olvida esto, se mira solamente el tema económico y no estamos haciendo las consideraciones a lo que importa, saber cómo vivimos para direccionar hacia ese lugar las decisiones de las políticas públicas. Entonces hay que pensar en tener un buen censo con buenas cifras, que no van a ser cifras para un año ni para los siguientes 6 meses, sino para los próximos 10 años, y a partir de ello darle confiabilidad, darle legitimidad y darle utilidad, que sean cifras útiles. Y esto es lo que se ha explicado y los alcaldes lo han tomado de muy buen agrado. Perfecto, vocero. En esta reunión que se ha tenido con los alcaldes han presentado alguna propuesta para que el Censo Nacional de Población y Vivienda se lleve a cabo la gestión 2023? El alcalde Iván Arias trajo el día de hoy una hoja de ruta, a la cual hemos hecho algunas referencias con él.
de orden también respetuoso. Y un poco comparando con el documento que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz había presentado. Déjeme que ahí le diga solamente, o le comente un ejemplo. Han hecho una presentación con una línea de tiempo secuencial. Eso significa que cada uno de los eventos del censo pareciese que son la continuación de la siguiente etapa, que uno activa el siguiente. Y en los hechos reales, la presentación de un censo tiene que tener esta característica de secuencia, pero cuando empezamos hacia adentro a revisar los documentos, hay actividades paralelas y simultáneas, que eso significa que se está tratando de abreviar el tiempo del censo, condensarlo en muy poco espacio y que ya no va a permitir buenos resultados. ¿Qué le quiero decir con esto? El alcalde Iván Arias habla del censo piloto, pero no habla del censo experimental. Y en los hechos, y Santa Cruz habla del censo experimental, pero deja de lado la prueba piloto. Entonces, el censo tiene que tener los dos elementos. La prueba piloto como etapa previa al censo experimental. ¿Y qué nos dice el organismo, la comisión de alto nivel? Que ese censo experimental lleva alrededor de un año poderlo organizar y que tiene que tener una temporalidad de realización que es igual e idéntica al momento del censo. ¿Qué le quiero decir? Si el censo experimental se hace, voy a poner cualquier ejemplo, en el mes de mayo, usted no puede hacer después el censo final en el mes de diciembre, porque temporalmente son fechas distintas, climáticamente también lo son, y hay condiciones que son diferentes en un mes y en otro. Por ejemplo, las migraciones por causas productivas. Esto lo dice de forma puntual la CEPAL, que asesora al gobierno. Entonces, estos elementos, por ejemplo, no se toman en consideración. El documento de Santa Cruz habla que el censo experimental debe estar puesto en enero del próximo año, pero el asesoramiento internacional, la experiencia internacional habla de un año. Perfecto. Bueno, vocero, queremos agradecerle su presencia, darnos a conocer un poco más acerca de estas resoluciones y determinaciones a las que se ha llegado después de la reunión de los alcaldes con el presidente. Muy buenas noches. Yo le agradezco. Regáleme 30 segundos. Adelante. Por algo. Se habla y se dice que la boleta censal está al 95%, lo cual es cierto. Pero la boleta censal, una vez redactada en todo el conjunto de preguntas que tiene, no es que concluye ahí, se necesitan inmediatamente otras actividades. Por ejemplo, cuando usted tiene la boleta, se necesita conocer la comprensión diagnóstica cognitiva de la boleta. ¿Qué significa esto? Si la gente entiende lo que le estamos preguntando. ¿Y cómo se realiza este proceso? Pues a través de una encuesta que evalúa las preguntas, y si cognitivamente la gente las comprende. Ese proceso lleva alrededor de 4 a 6 meses según la Comisión Internacional. Entonces, esto nadie lo ha tomado en cuenta cuando dicen se puede realizar el censo en unos meses más, en unos meses menos. Hay que realizar este proceso, y ese proceso lleva casi medio año. Entonces, si saltamos estas etapas, por supuesto que no tenemos un censo que verdaderamente nos dé a los bolivianos resultados útiles. Estos son los aspectos técnicos que en reuniones como la del día de hoy en Cochabamba no se toman en cuenta, por eso se dejan criterios sin un conocimiento en profundidad.